Comunicación y Vínculo Científico, con el doctor Óscar Cárdenas, al que le damos un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Espero no se vayan a dormir. Después de la comida siempre es difícil mantener la atención. Entonces, si ocupan que me pare de cabeza, pues me paro de cabeza aquí para... Y espero también que no se vayan a torcer el cuello, porque está medio alto para ver allá. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de cuello para que no se vayan a torcer. Bueno, yo voy a hablar sobre la comunidad CUDI de estudios socioambientales, pero antes de iniciar a hablar, a mí me gustaría hacerles un examen a ustedes, ¿sí? Para ver cómo andamos de conocimientos, ¿sí? Y lo primero que quisiera preguntarles es la definición de ecología. ¿Qué es ecología? ¿Alguien? Levante la mano, ¿alguien se acuerda lo que es ecología? Ajá. Más o menos. Es una ciencia para empezar, efectivamente. ¿Sí? Ajá. Bueno, por ahí va más o menos. Sí, resulta que efectivamente la ecología es una ciencia y muchas veces utilizamos mal el término porque lo escuchamos, por ejemplo, con los reporteros o en los periódicos que dicen hay que cuidar la ecología, ¿no? Es como si dijéramos hay que cuidar las matemáticas o la química, digo, esas solitas se cuidan, no tienen necesidad de que nadie las esté cuidando. Entonces, la ecología es una ciencia y esta nos ayuda a entender cuál es la distribución de los organismos y cuáles son las relaciones de estos organismos con su entorno, ¿sí? Tanto con los factores físicos como químicos y biológicos, es decir, con otros organismos. Y bueno, y resulta que para la ecología tiene una unidad de estudio que se llama ecosistema. Ahora, si yo les pregunto, no la definición, sino que me digan qué es lo que viene a su mente cuando yo digo la palabra ecosistema, ¿qué es lo que piensan automáticamente, sin pensarlo mucho? Pajaritos, un águila, ¿qué más? Flora. Les apuesto a que vieron un río, unas montañas y un bosque, casi les aseguro que pensaron en eso. ¿Y los humanos dónde están? Bueno, pues resulta que los humanos formamos parte de los ecosistemas. El concepto occidental que tenemos de ecosistema, nosotros mismos nos excluimos, nos salimos del ecosistema, siendo que en realidad pues formamos parte de él. No podemos disasociarnos de lo que nos está rodeando. Nosotros tenemos influencia sobre lo que nos rodea y lo que nos rodea también tiene influencia sobre nosotros. Entonces, eso es porque es prácticamente imposible separarnos y por eso es que esta comunidad, que antes se llamaba Comunidad CUDI de Ecología, decidimos cambiarle el nombre a Comunidad CUDI de Estudios Socioambientales, porque en realidad es más interesante tratar de entender lo que está pasando en los ecosistemas, pero desde dos enfoques, ¿sí? Que sería básicamente el enfoque ambiental y el enfoque socioeconómico. Entonces, bueno, siempre les sugiero pues que cuando les digan ecosistema también pongan ahí a un humano en su concepción, en su percepción y lo entiendan como una parte del ecosistema. Bueno, esto porque normalmente los humanos cuando trabajamos con los ecosistemas lo que hacemos es manejo de recursos, ¿sí? Y tenemos en este caso tres componentes principales que son los que utilizamos, que sería la producción o extracción de un recurso, la conservación y la restauración. Estos tres componentes pueden ser muy diferentes o pueden tener un diferente peso dependiendo de la actividad que estamos desarrollando. Por ejemplo, en las actividades agropecuarias, el aspecto productivo, ¿sí?, sobrepasa al aspecto de conservación y de restauración o de rehabilitación. Sin embargo, si ustedes se van a un área protegida, como una reserva de la biosfera,
Ahí es diferente, porque entonces ahí el enfoque principal es de conservación, ¿sí? Y la producción queda relegada, la conservación y la restauración vienen a ser los componentes más importantes y la producción pues queda un poquito relegada, ¿sí? Entonces, la comunidad CUDI de ecología, que ahora nosotros la cambiamos a estudios socioambientales, surgió paralelamente con la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo, ¿sí? Esta es una red de investigadores que surge básicamente por el interés primero de abordar la investigación ecológica a largo plazo. Muchas de las cosas que ocurren en los ecosistemas ocurren en el término de cientos de años. Por ejemplo, cosas como la sucesión ecológica. Para los que trabajan con rehabilitación y con restauración ecológica, pues son proyectos a largo plazo, ¿sí? No van a tener resultados pronto, sino que van a tener resultados a mediano y largo plazo. Otro de los intereses que se tenía era desarrollar proyectos similares en visión y alcances, es decir, en México somos un país megadiverso, tenemos muchos tipos de ecosistemas, ¿sí? Pero tenemos poca gente que los está estudiando y que está tratando de entenderlos de manera integral. Entonces, lo que se busca con esta red, o se buscaba, era precisamente encontrar esos proyectos y tratar de explicar lo que estaba pasando y abarcando tanto ecosistemas terrestres como acuáticos, y lo que se quería precisamente era comparar los resultados, ¿sí? Es ver qué estaba pasando en las marismas, qué estaba pasando en los bosques templados, qué estaba pasando en los pastizales, y tratar de entender si había alguna relación, por ejemplo, con el cambio climático, ¿sí? O con perturbaciones como la ganadería o la forestería. Y como último punto, en ese sentido, era el compartir la información, es decir, todos estos resultados, pues ver de qué manera los podemos compartir. Entonces, la investigación ecológica a largo plazo es muy importante porque, como les comentaba, pues en México tenemos una gran diversidad de paisajes, tenemos una gran diversidad de ecosistemas y de especies. México es uno de los 4 países megadiversos a nivel global. Sin embargo, pues tenemos muchos problemas, entre ellos básicamente un acelerado cambio de cobertura y uso del suelo, sí, motivado precisamente por las actividades económicas. Aquí, por ejemplo, en la región de Campeche y Tabasco, han tenido problemas muy serios de cambio de cobertura, sobre todo cambio a pastizales de los humedales y de bosque tropical, en Tabasco también, y eso viene desde las políticas de los 50s y 60s, de las políticas ganaderas, ¿no? Que querían hacer más productivos los territorios, y lo que se les hacía más fácil pues era meter ganado, ¿no? Y extraer madera, era lo más fácil. Tenemos también fragmentación de hábitats creado por estos problemas y serios problemas de contaminación ambiental. Resulta que aproximadamente el 5% de los cuerpos de agua en México están limpios, o sea, el 95% restante están sucios, ¿sí? Y es porque no ha habido precisamente una política que permita que no se ensucien. Tenemos una política tenemos acciones para remediar, pero no hacemos acciones para prevenir, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Entonces, con todo esto, pues hizo necesario ampliar lo que era la temática que abordábamos en la comunidad de ecología, pues para dar cabida a estos diferentes intereses y incluir la parte de educación y vinculación, ¿sí? Porque la vinculación de los que hacemos investigación con los propietarios, con los actores sociales, es bien importante. Ellos son los propietarios de los recursos y ellos son los que ejercen en realidad las acciones de manejo. Y si no nos vinculamos con ellos, pues simplemente no podemos hacer nada. Entonces, lo que buscamos con esta comunidad es básicamente abordar el estudio de los ecosistemas, pero desde una perspectiva integral, es decir, desde un enfoque de socioecosistemas, ¿sí? Para poder tratar de entender la problemática ambiental, tomando en cuenta, les decía, los sistemas sociales y los sistemas ambientales y la interfaz del manejo de recursos naturales en la parte de la transferencia de materia y de información entre ambos sistemas.
Los ecosistemas pueden ser muy pequeños, pueden ser una parcela, puede ser una granja, o pueden ser también tan grandes como una cuenca hidrológica. ¿Por qué? Porque, bueno, los procesos sociales y ecológicos también varían en escalas. Hablando de escalas espaciales, podemos tener lugares muy grandes, ¿sí?, donde está interactuando toda una comunidad de pobladores, o a nivel familiar, donde el núcleo familiar es un actor principal. Y también tenemos escalas temporales también, que son muy largas o muy pequeñas dependiendo de los procesos que nosotros queramos entender. Entonces, nuestro objetivo es básicamente fomentar la colaboración, el intercambio de información y el desarrollo de proyectos conjuntos que estén enfocados al estudio de los sistemas socioecológicos en México, utilizando una herramienta como lo es la Red Nacional de Investigación y Educación, la RENEI. Lo que hacemos para tratar de cumplir este objetivo es básicamente tratar de generar reuniones con expertos en diferentes temas, en lo que nosotros llamamos días virtuales, en los cuales tratamos de abordar un tema, discutirlo con diferentes investigadores y diferentes instituciones en el país, y tratar de definir estrategias de trabajo para ya sea promover información para la coordinación de políticas, para la toma de decisiones, o inclusive generar información básica, que muchas veces en nuestro país es muy necesaria todavía. La idea es que dentro de la comunidad pues se formen grupos ya más específicos, que estén colaborando en proyectos o en temas más específicos, y que la coordinación de esta comunidad funja más bien como un facilitador del proceso, ¿sí? No que esté coordinando el proyecto o definiendo qué se va a hacer, sino que más bien nada más dando las facilidades para que los que están desarrollando ese proyecto pues puedan seguir, lo puedan llevar a cabo. A esta comunidad pues se pueden integrar básicamente académicos, estudiantes y cualquier persona que esté interesada básicamente en la parte socioambiental. Esa es nuestra dirección. Ahí se pueden dar de alta y ahí pueden estar recibiendo parte de la información, que es algunos de los beneficios que se tienen al pertenecer a esta comunidad, ¿sí? A veces surgen convocatorias para proyectos, entonces se las hacemos saber a los miembros. Surgen también oportunidades de colaboración con otros investigadores, entonces podemos aprovechar ese espacio, esa plataforma, para que puedan ustedes intercambiar ideas, intercambiar discusiones, ¿sí? Y les comentaba, a veces nos llega a nosotros información sobre fuentes de financiamiento que con mucho gusto pues, las compartimos, ¿sí? Y les quería, ya casi para terminar, si ustedes se meten, por ejemplo, ahorita es muy común las peticiones para hacer algo. Si ustedes se ponen a ver lo que hay en línea, básicamente la mitad de las peticiones que se hacen tienen un corte ambiental, es decir, es por un problema ambiental que está en ese momento sonando fuerte. Por ejemplo, Chile no quiere la ley Monsanto, allá lo ven arriba. Monsanto es una compañía, una transnacional que le gusta producir muchos transgénicos. Ya si quieren luego platicamos de transgénicos, ahorita no tengo tiempo, pero si quieren luego platicamos. Y luego acá dice, Colombia le pide a McDonald's que diga no al confinamiento de cerdos, y agua para los yaquis en Sonora. Entonces, en algunos lugares, les digo, las peticiones, la mitad o más son de corte ambiental. Hay inclusive ya revistas especializadas en estudios sociales y ecológicos. Y bueno, lo que sí me gustaría que quedara después de esta charla es que sí es muy importante que utilicemos estas herramientas para poder impulsar la soberanía de nuestros recursos. Ahorita tenemos muchas presiones por diferentes recursos. Tenemos el petróleo, tenemos transgénicos y cultivos agroindustriales. Se nos viene un problema con el agua también, ¿sí? Y tenemos problemas serios de minería. Si ven allá arriba, casi la cuarta parte del territorio del país está concesionada a mineras
internacionales. Entonces, sí es bien importante que podamos utilizar estas plataformas para poder defender la soberanía y para poder vincular a los actores que son los que están sufriendo o beneficiándose de los recursos naturales. El caso de las mineras, por ejemplo, los propietarios de los recursos reciben prácticamente centavos porque extraigan el mineral, entonces son situaciones de injusticia social. Y los invito 15 de noviembre, vamos a llevar a cabo a través del sistema de videoconferencias un taller que se denomina Experiencias Campesinas en Agricultura Orgánica en la región Costa Sur de Jalisco, donde la idea es que tratemos de vincular campesinos de diferentes partes del país a través de videoconferencia para que se platiquen sus experiencias. Vamos a tener en este caso la participación de varios campesinos de la región Costa Sur y toda la experiencia que tienen ya de varios años trabajando con agricultura orgánica y los beneficios que han visto ellos en sus cultivos, en su salud y en otras cosas más, ¿verdad? Y bueno, yo con esto termino. Muchas gracias por su participación y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. No, de hecho no sé si tengan alguna pregunta o comentario y si no, pues sí. Bueno, uno de los problemas ambientales a nivel global es el cambio climático y es precisamente originado por la alta concentración de gases de invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono y el metano, que es generado por los gases de las vacas, aunque suene chistoso, pero así es, son de los gases que evitan que salga la radiación solar que llega a la Tierra y entonces se genera un efecto de invernadero, que es lo que le llaman así. ¿De qué manera nosotros podemos tratar de revertir esto? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, es reducir el uso de combustibles fósiles. A mí me da risa que de repente digan que vamos a extraer más petróleo para vender más, pero en realidad lo que vamos a hacer es contribuir más con el efecto de invernadero. Y eso tiene consecuencias también climatológicas, porque lo que tenemos ahorita de huracanes, se estima, los modelos matemáticos estiman que se van a incrementar, o sea, van a ser más y más catastróficos. Si a eso le sumamos que no tenemos una cultura de prevención y que tenemos gente viviendo en zonas de riesgo en todo el país prácticamente, pues nos va a tener impacto en la economía, como ya lo están diciendo ahorita, que va a tener efectos sobre los precios de los productos, ¿no? Entonces, una cosa que hacemos nosotros, como manejar mucho en carro, lo hacen muchas personas y tiene un efecto global que después se traduce inclusive en efectos económicos, o sea, no es nada más el efecto ambiental, sino que ahora ya es todo. Por eso la comunidad pues lo que busca es tratar de entender esas cosas desde los dos enfoques, o sea, qué está pasando y cómo podemos tratar de remediarlo. Por ahí tienen otra pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntarte, Oscar, si hay proyectos Hi everyone, específicos and dentro de esta buenos comunidad que tardes. ustedes ya tengan como experiencia en cuestión My de sincere colaboración apologies. interinstitucional, que si bien me very queda claro que little, no todas las universidades Spanish. participan I only can de say todo lo que buenos están días, haciendo, buenas y tardes, cuentan ya con buenas algo, noches, a lo mejor algún gracias. registro, algún And, listado de the other one that's proyectos que ya se important was, estén trabajando, by para me- ver la manera como las instituciones aquí presentes que estuvimos trabajando in, y en el cual sí Latin America, participaron varias was here with me, instituciones, era un and, he proyecto will sobre help me cuencas translate hidrográficas. some of the Era things that I'm going un to share with you análisis today into Spanish. Is that social, okay with all of you? ambiental, Sure. Okay, I've got about 200 hidrológico slides. de diferentes So cuencas en I el have país. 40 minutes
So I'll start in Spanish and I'll speak really la idea fast. era colectar So let me start información by en telling 10 you a little bit cuencas about the y topic that I'm entonces talking about tratar de today and what entender we call de qué a manera cyber plague. el I'm uso going to del tell suelo you en about ese how lugar people get infected junto with con disease and they die, los and cambios how that happens climáticos on the computer influyen as en, well. How you can get the disease on your en el computer flujo and you can hidrológico de la literally cuenca. die. Ese es el único ahorita Okay? ejemplo que tenemos So I'm also going to palpable show you así an de experiment that we colaboración have con done varias in a instituciones. very important Ha habido market in varios the world in acercamientos IT, en otros sentidos and I'm going to show you some más shocking statistics. específicos con Okay? So can I just see a estudios de show of hands? biodiversidad So más far, puntuales. how many of you Pero can la understand idea this? es que ahora con este nuevo enfoque de la Really? comunidad logremos integrar a Okay. más gente. Good Sobre that you are todo here. te digo desde el enfoque productivo, o sea, tratar de involucrar más You a want to los translate a little productores bit? que son los actores sociales más importantes en el manejo de los recursos. Y bueno, y la invitación está hecha a la Universidad Autónoma de Campeche, que podamos a lo mejor entre las dos universidades, bueno, entre la comunidad y la universidad que yo represento, que es la Universidad de Guadalajara, y ustedes podamos lograr la sinergia de impulsar más proyectos socioambientales que tengan repercusión, ¿verdad? Y que tengan repercusión sobre la Okay, toma so de let's go to my decisiones, first que es lo So más before I importante. start, I want to introduce to you my company. It's called No sé si EC tengan Council. alguna otra It's duda. based in United Y si States. no, pues les and agradezco we mucho, are, muchas cyber gracias. security Y experts. cualquier cosa yo voy a We andar por train, aquí. For example, in the muchas United gracias. States, Gracias. people like the Pentagon. We train people like the FBI.